Bueno, hermanos, hemos llegado al tiempo de la predicación y quiero invitarles para que me acompañen, por favor, a Primera de Juan, capítulo 2. En esta mañana vamos a estar con la sección del versículo 28 hasta el capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan 2, 28 al 3, 3. Cuando lo encuentre, por favor, acompáñeme poniéndose de pie y mientras doy lectura, le pido de favor que me siga con su vista. Dice la palabra de Dios: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, nuestro amado Dios y Padre Celestial, qué honor es para nosotros acercarnos delante de usted, Señor. Y una vez más, su pueblo reunido en torno a su palabra, Señor, en un mundo frío, hostil, nos reunimos, Señor, como su palabra en medio de nosotros, como una fogata que nos da luz y nos da calor. Y así, Señor, oramos para que en medio de las inclemencias de estos tiempos, Señor, nos ayude a mirar más allá de lo que hay aquí en este mundo, Señor, pero nos ayude a mirar a la esperanza con la venida de Cristo. Le rogamos, Señor, para que este tiempo sea muy provechoso para abrir nuestros ojos a esa esperanza a la que hemos sido llamados, de tal manera que nos deleitemos y nos gocemos, Señor, y nos preparemos para el día de Jesucristo. Le damos la honra y la gloria y pido, Señor, de su ayuda una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. La porción bíblica que tenemos para hoy forma parte de la problemática que se ha estado atendiendo en la primera carta de Juan. De acuerdo a lo que vimos la semana pasada, en el capítulo 2, versículo 18 al 19, había falsos maestros que estaban enseñando cosas en contra de Cristo. Ellos formaron parte de la iglesia o parte del grupo de los apóstoles y después de un tiempo se apartaron de la sana doctrina. Debido a que eran personas que tenían cierta influencia sobre las personas, sobre la iglesia, Juan les escribe a los creyentes para que ellos puedan estar firmes ante esos ataques, pero no solamente firmes, ser capaces de hacer frente a esos errores que los falsos maestros propagaban. Y a fin de ayudar a los creyentes a tener esa firmeza, el apóstol Juan, les ha venido recordando a lo largo de la carta quiénes eran antes de Cristo, lo que Cristo hizo y lo que ahora tienen en Cristo. Si ustedes me han ido acompañando a lo largo de esta carta, han podido notar en el capítulo 1 y en el capítulo 2 estas tres cosas. Por ejemplo, podemos responder, porque tiene que ver también mucho con nosotros, ¿quiénes éramos sin Cristo o antes de Cristo? Capítulo 1 nos dice claramente éramos pecadores. Si alguno dice que no tiene pecado, está en tiniebla. No, éramos pecadores. Éramos inmundos, necesitábamos limpieza de nuestros pecados y éramos objetos de la ira de Dios. Pero, ¿qué hizo Cristo? Y este pero es sumamente agradable, ¿no?
Cristo murió en nuestro lugar para otorgarnos el perdón de nuestros pecados y ser limpiados de toda nuestra maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Nos dice 1 Juan 1:9, ¿no? Y ahora que Cristo ha hecho esto, ¿qué tenemos en Cristo? Tenemos comunión con Dios, tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos un abogado para con el Padre. Nos dice el capítulo 2, versículo 1, que si pecamos, tenemos abogado para con el Padre. Él que puede presentar delante de Dios siempre la evidencia: ya he pagado por los pecados de Él. No necesita venir una y otra vez y presentar, no, Él solamente tiene que decir: la deuda ha sido pagada, ha sido cancelada, el pago ya se ha hecho por los pecados. Tenemos todo eso. Y aquí quiero decir algo, hermanos, y es que si cada creyente tuviese en claro estas tres cosas: lo que era, lo que hizo Cristo y lo que ahora tiene en Cristo, sería difícil que ese creyente fuese arrastrado hacia el error. Si tuviera esas tres cosas, difícilmente alguien podría moverlo. Y por eso Juan insistía en dejar claras esas cosas en los hermanos, para que ellos pudieran estar firmes. Por otro lado, el apóstol Juan también está capacitando a la iglesia a lo largo de estos versículos para que ellos puedan identificar el error. Y para tal propósito, primeramente, Juan les enseña que cualquier movimiento, cualquier maestro cristiano, cualquier iglesia, cualquier cosa que se identifique como cristiano, tiene que profesar que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Aquel que dice que Jesús no es el Cristo, no es de Dios. Entonces Juan nos está dando esas herramientas para poder identificar, porque en el día de hoy surgen muchos movimientos, ¿no? Un movimiento por acá, otro movimiento por allá y otro supuesto mover del espíritu acá y allá y allá. Y bueno, ¿qué es realmente? ¿Cómo podemos identificar que esto es de Dios? Porque se exalta a Cristo. Porque Cristo es puesto exaltado, glorioso, verdadero, salvador, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Pero cuando no vemos eso, cuando se enfocan más en reglas, cuando se enfocan más en experiencias, en emociones, en esto y el otro, y no se está exaltando a Cristo, eso está mal. Diría Juan, no es de Dios. Lo que es de Dios exalta a Jesucristo. Y con este repaso, hermanos, llegamos a nuestro pasaje donde vamos a ahondar en aquellas cosas que nos ayudan a afirmarnos en nuestra fe. Y para ese propósito hay dos puntos que quiero exponer en esta mañana. Primeramente, la esperanza que nos alienta a permanecer, y en segundo lugar, la esperanza que nos alienta a la pureza. Veamos la primera: la esperanza nos alienta a permanecer. Observe conmigo versículo 28, dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La Biblia nos dice en Romanos 5:13 que Dios, nuestro Dios, es el Dios de la esperanza. Y entendemos con esa expresión que Dios es el Dios de la esperanza, que Dios ha trazado un plan, que Dios ha revelado ese plan en los profetas y que Dios está cumpliendo ese plan hasta su final, hasta su clímax, hasta su propósito. Y si nosotros observamos en la Biblia, los profetas nos van a hablar mucho acerca de el día del Señor o aquel día, hablándonos de un momento muy especial, glorioso, muy importante, que forma parte de lo que es nuestra esperanza. En ese día, Cristo se va a manifestar, Cristo vendrá con gran gloria al mundo, traerá justicia, dicen los profetas, traerá paz, traerá restauración, salvación.
Y si usted lo piensa cuidadosamente, son cosas muy, muy agradables para nosotros, ¿verdad? Pero no para todas las personas. Porque si Cristo viene a traer salvación, hay alguien que está oprimiendo. Si nuestro Señor Jesucristo viene a liberar, significa que hay alguien que está esclavizando. Si nuestro Señor Jesucristo viene a restaurar, significa que hay alguien que está destruyendo. Así que el día del Señor, para algunos va a ser día de tinieblas, día de oscuridad, día de juicio. Y mayormente eso es lo que vamos a encontrar, los profetas hablándonos de que viene el día del Señor y ustedes no están preparados, huyan. Pero al mismo tiempo, para aquellos que se duelen con las condiciones que está el mundo, aquellos que sufren persecución por causa de Cristo, aquellos que batallan contra el pecado, aquellos que desean ver a Cristo enaltecido y glorificado y todas las lenguas confesando que Él es el Señor, para ellos el día del Señor va a ser un día glorioso, porque por fin van a ver esas cosas en una manera tangible, material, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso lo estamos hablando en un impacto en el mundo, pero más concentrado, más enfocado en la iglesia, el día del Señor, nuestra esperanza, la manifestación de Cristo también tendrá un impacto grande. Porque nos dice en el versículo 28 que algunos se alejarán avergonzados. Y por otro lado, habrá quienes les recibirán con confianza. ¿Y cuál es la diferencia, hermanos, entre aquellos que se alejan avergonzados ante la venida de Cristo y aquellos que le reciben con confianza? Usted nótelo en el versículo 28. La diferencia entre uno y el otro es permanencia, permanencia. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permanencia, hermanos, es la diferencia. En el contexto, los que no permanecen son aquellos que abandonan la sana doctrina, aquellos que no permanecen en su confianza en Cristo y en su obra de salvación por nosotros. Permanencia. Ciertamente tales personas que no permanecen saldrán avergonzadas cuando Cristo se manifieste. Y yo le digo que ese no sea su caso, que ese no sea su caso. Hermanos, la vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, es una carrera con obstáculos, no es una carrera en una pista plana de 400 metros, es una carrera en campo traviesa, con muchas dificultades. Y hay que permanecer en la sana doctrina. Pero luego dice el versículo 29, mire usted, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y con estas palabras, el apóstol Juan pasa de lo doctrinal a lo práctico. Es decir, no se trata solamente de que permaneces con un entendimiento correcto, con una doctrina correcta, pero también tienes que permanecer con una vida correcta. Aquí es lo que nos enseña, dice, podemos reconocer a alguien que ha nacido de Dios porque practica la justicia, la rectitud. Esta es una persona que es moldeado por las Escrituras. Esta es una persona que los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, están renovando su entendimiento. Los mandamientos de Dios están forjando su camino, están trazando su camino por donde Él va. Y cuando es alguien así, entonces podemos decir, sí, está permaneciendo. Y si usted lleva algunos años de cristiano, habrá notado que muchas personas o algunas personas con quienes usted comenzó la carrera ya no siguen con usted o están estancados, ¿no es cierto? Póngase a pensar
¿cuántas de esas personas que saludaba los domingos, cuántos de esos amigos que se sentaban a un lado de usted, que decían, cantaban las mismas alabanzas, que buscaban según seguir al Señor, hoy siguen en el mismo caminar con Cristo? ¿Cuántos son? Y lo triste es, ¿cuántos van a seguir quedando en 10 años? ¿Y cuántos van a ser en 20 años? ¿Cuántos van a ser en 30, en 40 años? Quienes van a estar allí. ¿Cuántos hermanos no inician bien la carrera y una vez que toman posiciones de liderazgo solo buscan la manera de sacar provecho para ellos mismos, dígase honra o económicamente? ¿Cuántos no inician bien la carrera y pasado un tiempo abandonan el fervor, el deseo de seguir creciendo y de ver crecer el reino de Dios? Amados, que no sea el caso de ninguno de los que estamos aquí reunidos en esta hora. No debemos olvidarnos de nuestra esperanza. Aguardamos ese día glorioso cuando Cristo se manifieste y queremos que cuando Él se manifieste nosotros no tengamos que salir huyendo avergonzados, pero que nosotros podamos recibirle con confianza. Ese ha sido nuestro primer punto. Y necesitamos para eso permanecer en la doctrina correcta y en la rectitud. Pero ahora veamos el segundo punto. La esperanza nos alienta a la pureza. Mire el versículo 1, por favor, ahí conmigo, capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Como podemos observar, hermanos, y como vamos a ver más adelante, el tema de la esperanza sigue siendo el tema importante alrededor de estos versículos. Pero aquí se añade un tema muy importante también dentro de la carta, y ese es el tema del nuevo nacimiento o ser hijo de Dios. Tal vez usted recuerde en Juan capítulo 3 cuando nuestro Señor habló con un hombre llamado Nicodemo, principal de los judíos. Dice que se acercó de noche, le dijo, Rabí, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces y pues que no venga de Dios. ¿Qué le dijo nuestro Señor? En Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No sé si logramos comprender el impacto de estas palabras, pero este es un hombre que era de lo más avanzado en la religión judía y Cristo lo está confrontando y diciendo, tú no tienes ni lo básico. Este era un hombre que ya había alcanzado las más altas credenciales, era un principal entre los judíos, entre los líderes judíos. Y el Señor le dice, necesitas esto que es esencial, nacer de nuevo. Y la forma en que nuestro Señor lo dijo, hermanos, es sumamente importante. Noten cómo dice, en verdad. Esa frase era usada como introducción a una declaración muy importante, solemne. Y el hecho de que nuestro Señor la repita, en verdad es, tienes que poner atención a esto. Y me llama mucho la atención que casi que le quitó todos sus pensamientos a Nicodemo y le dijo, enfócate en esto. Esto es lo verdaderamente importante, Nicodemo. Es necesario que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, dice ahí en el versículo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí la palabra ver se debe entender como percibir, experimentar. Una persona que no nace de nuevo no es capaz de percibir las realidades que ya están vigentes del reino de Dios ahora, como el perdón de los pecados, la presencia del Espíritu Santo. No las puede experimentar, no las puede percibir. Pero no solamente eso, no podrá entrar en el reino de Dios, va a decir en el versículo 5. Es decir, cuando ya Cristo venga a consumar su reino, Él no va a entrar. Es absolutamente necesario para una persona nacer de nuevo para poder disfrutar el reino de Dios ahora
y después. Así que el nuevo nacimiento no es un asunto de poca importancia, hermanos. Y por eso el diablo sabe muy bien y lo quiere distorsionar. Entonces, hay algunas cosas que quiero decir que no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es el resultado de haber sido bautizado. Bueno, si ustedes saben, Nicodemo probablemente se había bautizado no sé cuántas veces, porque dentro de la tradición judía, un judío tenía que bautizarse para muchas cosas, pero no es eso. El nuevo nacimiento no es el resultado de una experiencia cercana a la muerte. Tal vez usted ha escuchado una persona que estuvo a punto de morir y salió y dice, nací de nuevo. Bueno, tal vez algunas cosas importantes y profundas cambiaron adentro, pero eso no es lo que la Biblia describe un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tampoco es el resultado de una experiencia mística. Quizá en algún evento, en algún lugar, hubo una experiencia muy extraña, se sintió una vibra, como dicen, ¿verdad? Muy extraña. Y algo sucedió. No, eso no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un acto completamente de Dios, nos dice en Juan 1:13. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Así que Dios es el que imparte vida espiritual para que se produzca el nuevo nacimiento. Dios es quien mediante su Espíritu y a través de su palabra infunde nueva vida en el corazón de las personas. Y es así como comienza un nuevo nacimiento. Y es gracias al nuevo nacimiento, es gracias a la adopción, que como dice el versículo, somos llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Nosotros que éramos enemigos de Dios, nosotros que éramos ajenos a sus pactos y promesas, nosotros que vivíamos en la ignorancia y éramos arrastrados por nuestras pasiones y deseos, Dios nos hizo nacer de nuevo, hermanos. Dios nos adoptó en su familia. Miren cuál grande amor nos ha dado Dios para ser llamados sus hijos. No sé ustedes, pero de vez en cuando he llegado a escuchar alguna historia que me llega a conmover mucho del amor de un padre hacia a alguien que no era su hijo. Hace algunos años escuché esta historia y pasó hace unos 40 años. Un varón, una dama salió embarazada y este varón quería pretenderla, había otro varón que quería pretenderla y no era de él pues el hijo que estaba en el vientre, y aún así él decidió que quería casarse con ella. Y para evitar que ella pasara por una vergüenza pública, se casó pronto para que no se le notara el embarazo. Usted sabe, hace 40 años estas cosas eran muy importantes, ¿no? Este varón decidió casarse con ella y no solamente eso, decidió ponerle su apellido al niño que no era de él. Este varón trabajó arduamente por sacar a su familia adelante. Por las mañanas él limpiaba con mopeador, limpiaba baños y todo eso, y por la tarde trabajaba de albañil. Así que imagínese todo ese trabajo. Él nunca se quejó, él nunca le reprochó nada a su esposa. El niño creció en una buena escuela, a pesar de que el padre vestía ropa muy sencilla, casi podríamos decir que harapos. Después, este varón llegó a tener 2 hijos con esta señora, 2 hijas para ser más preciso. Y a los 3 los trató igual y les dio lo mismo.
el mismo amor, la misma entrega, el mismo servicio para los tres. Ahorita, si ustedes lo ven, es un señor que anda muy bien vestido y trae buenos carros, tiene buenos terrenos. Pero ¿saben cuándo empezó este varón a tener estas cosas? Después de que les dio escuela, casa y todo a sus hijos, a los tres. Ya que les dio carrera y todo, él empezó a comprarse su ropita y a comprarse sus cosas. Estoy hablando que pasaron más de 30 años para eso. ¿Qué les puedo decir de este varón? Pues merece todo mi respeto. Es una persona admirable. Hay muy pocos hombres en el mundo como él. Y sin demeritar eso, todavía tenemos que decir que el amor de Dios hacia usted, hacia mí, es mucho más grande. Porque nosotros éramos sus enemigos, hermanos. No hay comparación del amor de este padre por estos hijos, por muy bonito que sea. Pero el amor de Dios excede por mucho todo eso. Porque el amor de Dios es perfecto. Su amor es inalterable. Nos ha dado su espíritu como garantía de nuestra herencia. Nada nos puede separar de su amor, nos dice en Romanos 8. Él nos corrige con sabiduría, Él nos consuela, nos provee, nos guía. Y es que en Dios tenemos un Padre perfecto. Y debido entonces a que somos hijos de Dios, hemos entrado en una relación con Dios, y aquellos que no tienen esta relación con Dios no nos entienden. Como dice ahí, ¿no? El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Y luego sigue diciendo versículo 2 y versículo 3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, noten, aquí está la esperanza, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es verdad, hermanos, que al momento nosotros no podemos mirar a Dios frente a frente ni escucharlo de manera audible. Tenemos su palabra, tenemos a su Espíritu y nos ayuda esto a tener una imagen más o menos de cómo es el Señor. Nuestra experiencia de la vida eterna aquí, en este tiempo, es limitada, pero no será así para siempre. Aún así, y hay algo que quiero decir aquí muy importante, hermanos. Si usted tiene a Dios como Padre, con el pasar de los años, usted comenzará a parecerse más a Él. Si no, habrá que preguntarse si realmente Dios es su Padre. Porque con el pasar de los años, usted debería de parecerse más a Dios. Y claro, hermanos, en esta vida no será posible ser un reflejo nítido de su imagen, pero no siempre será así. Aguardamos el día cuando Él se manifieste y seremos semejantes a Dios. Y aquí hay dos caras de nuestra esperanza. Por un lado, y les voy a leer unos versículos, nuestra esperanza consiste en una completa adopción, y por otro lado, nuestra esperanza consiste en una boda. Déjenme les hablo de la primera. En Romanos 8, del 19 al 23, nos habla de esta esperanza como una adopción. Dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, y aquí va, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Vendrá el día cuando Cristo se manifieste, que seremos completamente adoptados por Dios. Se consumará este proceso de adopción. Y este cuerpo, afectado por el pecado, dejará de tener esta debilidad, dejará la enfermedad,
dejará el dolor, dejará las cosas, dejará la carne y nuestra mente y nuestro corazón estarán solamente para Dios y para Cristo. Esa es una de las caras de nuestra esperanza. Aguardamos la manifestación de Cristo porque cuando le veamos vamos a ser como Él. Nuestro cuerpo va a ser como el de Él, con gloria. Pero también la otra cara de nuestra esperanza es el casamiento. Y por un momento, y este les va a parecer interesante, por un momento considere la forma en que se daban los casamientos en los tiempos antiguos. Los padres arreglaban el matrimonio de los hijos. Así que los hijos podían ser apartados sin siquiera conocer con quién se iban a casar. A jóvenes de la iglesia que quieren casarse. ¿Qué pasaría por tu mente si tus padres llegaran y te dijeran, ya hablamos con familia de tal y arreglamos tu matrimonio con uno de sus hijos dentro de un año? ¿Qué piensan jóvenes amas en edad casadera, verdad? Quieren casarse, que tus papás llegaran y te dijeran eso. Bueno, y la situación es que vas a conocer con quién te vas a casar hasta el día de tu boda, para agregarle suspenso al asunto, porque eso sí podía suceder. Tienen que saber eso sí podía llegar a suceder. Tenemos el caso de Isaac, ¿no? Ahí en la escritura, en Génesis. Bueno, hasta que llegó se casaron y todo. Entonces, ¿qué sería, no? Entre tanto, que el papá, la mamá llegan y le cuentan a usted, joven, ¿verdad? Le dicen, él te ha mandado una carta y te seguirá enviando cartas. ¿Qué le preguntarías a tus padres? Que ya vieron al joven, ¿verdad? Con el que te vas a casar. Yo creo que una mujer le preguntaría primero, ¿y cómo es? ¿Verdad? ¿Es alto, bajito? ¿Cómo es su apariencia? ¿A qué se dedica? ¿Verdad? ¿En qué trabaja? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? En aquel tiempo serían las preguntas a los papás, tú que estuviste ahí con la familia, ¿cómo es? Y ya, entre todo eso, ¿verdad? Y una mujer de aquellos tiempos se dedicaría todo el año entonces a embellecerse, entrar al gimnasio, hacer su dietita, usar sus cremitas, ¿verdad? Luego aprendería las responsabilidades administrativas, porque este es un matrimonio arreglado entre gente pudiente. Entonces seguramente este joven va a tener servidumbre, va a tener personas y la señora de la casa tiene que aprender cómo dirigir, cómo orquestar todo en esa casa, ¿no? Entonces tendría que aprender eso, tendría que aprender los gustos que tiene el futuro esposo. ¿Qué le gusta de comer? ¿Qué le gusta jugar? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cuáles son sus cosas? Y luego ella hablaría con sus amigas de las cartas de su prometido, ¿no? Sacaría las cartas y mira lo que me escribió, fue a andar en caballo allá en la colina y se acordó de mí con unas flores y todo esto. Y las amigas ahí enamoradas también, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué detalle! Entonces, al llegar la boda, la novia estaría preparada, las amigas estarían preparadas y llegaría el novio, y lo que se daría después de allí ya sería muy fácil, porque ellos estuvieron, aunque sea en la distancia, trabajando el uno para el otro, para darse ese gusto para los años que seguían. Y es en estos términos que la Biblia describe nuestra relación con Cristo, hermanos. La Biblia dice que la iglesia es la novia desposada con Cristo. Y esta novia se prepara hasta el día de su manifestación, cuando serán las bodas del Cordero y el banquete celestial. Voy a leer solamente un pasaje en Apocalipsis 19, del 7 al 8, que dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Así que hermanos, por un lado somos hijos de Dios,
que aguardamos esa completa adopción con un cuerpo nuevo semejante al de Cristo, pero por otro lado somos esa novia que se prepara para que cuando el Señor venga, nosotros estemos listos para vivir una vida toda la eternidad junto a Él. Por eso dice el versículo que quien tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Para concluir, hermanos, a lo largo de esta predicación he explicado 2 puntos de nuestro texto con relación a la esperanza. Primeramente, hemos hablado que la esperanza nos alienta a permanecer en la sana doctrina para no huir avergonzados y en la conducta correcta, mostrando que realmente somos de la familia de Dios. También hemos hablado, en segundo lugar, de la esperanza que nos alienta a la pureza. Primeramente, imitando el carácter de nuestro Padre que nos adoptó, y en segundo lugar, preparándonos para la boda con Cristo. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Cómo es nuestra esperanza? ¿Sí tenemos nuestra esperanza en Dios? ¿Sí aguardamos por ese día? ¿Sí esperamos a Cristo, hermanos? Yo quiero alentarles a que aguardemos en la esperanza que tenemos, permaneciendo firmes en la fe, en la conducta y en la pureza. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por ese tiempo que hemos podido tener mirando su palabra, esta esperanza, Señor. Sé que apenas hemos arañado la superficie de ese día glorioso, pero ruego, Señor, que tenga un efecto purificador en nosotros. Que si usted tarda un día, estemos listos, y si tarda 100 años, estemos listos, Señor. Ayúdenos, Padre Celestial, para que el tiempo de espera se nos haga tan corto, porque estamos tan entusiasmados con usted, Señor, tan animados. No nos permita, Señor, que después de 10, 15, 20 años seamos un refrán, un proverbio, que las personas digan, mira, y eso que estaba tan comprometido allí. No permita eso, Señor. Pero, Señor, que seamos un testimonio de su fiel amor que nos ayuda, que nos conduce, que nos fortalece. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.